enfocarán nuestra vida bajo principios bíblicos. Quédate con nosotros en Enseñando Principios, Enfocando Vidas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ya estamos acá en tu programa Enseñando Principios, Enfocando Vidas. Muy contentos porque hoy iniciamos una serie que se titula Transformando tu empresa. Yo me preguntaba, y las personas que nos están escuchando que dicen, bueno, y yo no tengo una empresa. Bueno, párese en su casa como ama de casa y verá si su casa no es toda una empresa. Entonces, usted también lo puede aplicar y el tema que vamos a ver el día de hoy se titula Sirviendo gana usted autoridad. Sirviendo gana usted autoridad. Entonces vamos a aprender varios principios y quiero saludar a mi esposo en esta hora. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Me da gusto saludarles. Es un gozo poder estar aquí al lado de mi esposa. Y prepárase porque vamos a empezar una serie que realmente estos principios no solamente van a transformar tu empresa, sino también van a transformar tu vida y tu familia, ¿no? Me gustó lo que decía mi esposa, en tu casa es una empresa, ¿no? Y vas a ver que sí, si tú la aplicas ahí, es muy cierto, muy cierto. Así es, y yo estaba viendo todos estos principios que vamos a aprender. Son 7 principios que le ayudarán a usted a transformar su empresa. Usted dice, bueno, no estoy conforme cómo está caminando mi empresa ahorita, entonces péguese aquí a su radio, péguese al Facebook, al YouTube, donde puede escuchar estas enseñanzas y va a aprender 7 principios que van a transformar su empresa. Y como le digo, si usted está en casa, también su casa es su empresa y van a ser transformadores. Y bueno, le voy a mencionar los principios así de manera rápida y los vamos a ir viendo a lo largo de algunos programas que vamos a estar compartiendo con usted. Número 1, principio del administrador. ¿Qué tal? ¿Qué le dice eso? Pues no estudié en la Universidad de Administración, pero aquí voy a aprender, ¿verdad? Número 2, principio de dependencia. Número 3, principio del servicio. 4, principio del consejo. 5, principio de prioridades. 6, principio del honor. Y el número 7, y perfecto, el principio del éxito. Entonces usted está ahí ya listo para tomar nota. O para darle play por ahí donde quiera grabar también. Vamos a iniciar con estos principios transformadores el día de hoy. Ahora, estos 7 principios no necesariamente tienen un orden, ¿no? Ahorita que lo mencionó mi esposa. Pero vamos a empezar por uno muy importante, que es el principio del servicio. Ahora, quiero hacer una pregunta a todas las personas que nos están escuchando. ¿Cuáles serían las metas o los objetivos por las cuales buscas emprender un negocio, una empresa? ¿Cuáles serían esas metas normalmente? Pues yo creo que es por el dinero, ¿verdad? O sea, la gente dice, quiero poner una empresa para vivir bien. Exacto, ese sería uno. ¿Cuál sería otro? ¿Qué será? ¿Para tener autoridad, puede ser? Para tener autoridad. Yo creo que también para tener tiempo. Las personas buscan tener su independencia del tiempo, no estar rígidos a un horario, ¿no? Yo sé una, ya se me está ocurriendo, para no tener un jefe. Ándale, para que no tengan quien te mande, ¿verdad? ¿no? Voy a ser empresaria para que no tener quien me mande y llegar, fíjate, es verdad eso, llegar a la hora que quiera, gastar lo que yo quiera y bueno, tanta cosa, ¿no? El principio de independencia, ¿no? Perdón, la meta de la independencia, como decíamos ahorita, de que no quiero que nadie me diga nada. Ándale, no tener yo hago jefe. lo que yo quiero, ¿no? Y la forma que yo quiero y cuando yo quiero, ¿no? Entonces, ahorita decía mi esposa, el tener autoridad, porque a veces has estado en un trabajo y tú quieres mandar, tú quieres el que dé las órdenes, etcétera, etcétera, pero normalmente si somos sinceros, estas son las metas que realmente buscamos. Ahora, no voy a hablar si están bien o están mal ahorita,
pero normalmente son algunos de los objetivos por los cuales buscamos. Me voy a basar en el tema de que a veces buscamos esa autoridad, ser tú el mero mero, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos definiendo qué es autoridad? Porque vamos a hablar del principio del servicio el día de hoy. Autoridad es el poder que tiene, fíjate ahí, es el poder que tiene una persona sobre un determinado número de gente. ¿Qué tiene qué? Tiene poder. ¿Y número qué? Sobre un determinado número de gente. Qué interesante la definición. Cuando la estaba leyendo decía, mira, poder, que es sinónimo de autoridad obviamente, y sobre la gente, ¿no? Para que la gente te obedezca. Ahora vamos a estudiar al líder de líderes, a Jesucristo, y vamos a ver cómo Él se ganó esa autoridad. Porque vamos a aprender el día de hoy que sirviendo ganas autoridad. Sí, yo estaba pensando, dije, la audiencia, ¿no? Lo que estaba escuchando, así como si vamos a hablar del servicio y me están hablando de autoridad, ¿no? Que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Así es. Porque normalmente la gente que tiene autoridad no sirve a la gente, sino hace que la gente le sirva a él. Eso es muy diferente. Pero cómo Jesús, vamos a descubrir, amor, cómo Jesús se ganó la autoridad. ¿Por qué no lo lees? Bueno, el primer punto es, él entendió que la autoridad venía por una sumisión de él a su padre. Escuchen bien, él entendió que la autoridad se la ganó entendiendo que él tenía que estar sometido a su padre. Romanos 13, 1 al 2, ¿qué dice? Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Fíjate qué interesante, ¿no? Vamos a repetir este versículo porque dice que todos debemos someternos a las autoridades. Pero dice que la autoridad proviene ¿de quién? Proviene de Dios. Entonces, cuando tú y yo entendemos que cualquier esfera de autoridad que tú y yo tenemos en casa, por ejemplo, tus padres, en tu trabajo, a la persona que rindes cuentas, cuando estás manejando al tránsito, en todas las áreas de tu vida hay una autoridad. Cuando estás casado, tu esposa es la autoridad, bueno, aunque no te guste, ¿verdad? Es la autoridad, ¿no? Al esposo le dio el rol de ser la cabeza del hogar. No hay dos cabezas, hay solamente una cabeza. Y los que ocupan esos puestos son colocados por Dios. Híjole, aunque esa autoridad no te guste, él fue colocado por Dios. Eso duele, ¿no? Por lo tanto, si tú y yo nos rebelamos contra esa autoridad, nos estamos rebelando contra lo que Dios ha instituido. Entonces, cuando tú y yo no reconocemos que tenemos que ser sumisos a la autoridad, hay un espíritu de rebelión pegado a ella y eso tiene que ver con desobediencia. Entonces, el primer ingrediente para una autoridad verdadera es que tú y yo entendamos que hay una autoridad a la cual tú y yo debemos de obedecer. Eso es muy importante porque donde quiera que tú te coloques, vas a entender que tienes que obedecer a las autoridades. El día de hoy yo creo que hay, perdón, ibas a decir algo. Sí, yo creo que también tenemos que pensar en que la autoridad no es la persona en sí, exacto, sino el lugar que ocupa esa persona, el lugar que le han dado, ¿no? O el nivel o el puesto que le hayan dado. Porque yo puedo andar por la calle ahorita y yo soy Dora, ¿verdad? Pero si a mí me colocan un puesto de gobierno, ya no soy la misma persona, pero ahora tengo la autoridad, o sea, tengo ese puesto. Entonces, comento esto porque no importa qué persona ocupe el puesto de autoridad o el lugar de autoridad, nosotros tenemos que someternos a ellas. Ahorita, si puedes ver en muchas partes que eligen los presidentes, eligen todo esto, y luego dicen, es que si gana no lo voy a apoyar, no voy a orar y no me voy a someter, porque estamos viendo en una persona, pero es un lugar que ocupa esa persona sobre otro grupo de gente, ¿no? Sí, ahí podemos hablar otro tema de cuando la autoridad no está obedeciendo las leyes, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, primer punto,
él reconocía que tenía que estar sometido a su padre, por eso él se retiraba todos los días y oraba a su padre. Número 2, amando a tu gente. ¿Me puedes leer la cita Juan 13:1, amor, que tienes ahí? Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Qué interesante, ¿no? O sea, un requisito importante es que tú y yo amemos a las personas a las cuales se han puesto bajo nuestra autoridad. No es que las usemos, sino que las amemos hasta el final. No importa cómo ellos sean, simplemente nosotros tenemos que mostrar amor a esas personas. Yo creo que lo más importante que una persona puede recordar sirviendo a tu lado o colaborando contigo es cuánto tú la amaste a esa persona, cuándo realmente te interesó esa persona. El siguiente punto es reconocer quién te otorga la autoridad. Y este versículo que vamos a leer es en el mismo contexto que estaba leyendo el versículo anterior, en el capítulo 13 de Juan, pero ahora vamos a ver el versículo 3. Esto es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. ¿Qué dice Juan 13:3? Dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. ¿Qué dice aquí? ¿Quién le había dado la autoridad? Dios, pero él sabía que esa autoridad provenía de Dios. Eso es muy interesante porque cuando tú tienes un lugar de autoridad, debemos reconocer que ese lugar Dios te lo entregó a ti. Proviene de Él y finalmente en algún momento puedes dejar ese puesto, ¿no? Y cuando tú dejas ese puesto, no importa porque provenía de Él y Él puede colocar a otra persona. Cuando tú y yo entendemos que la autoridad la otorga a Dios, entonces entendemos que a quien le vamos a rendir cuentas es a Él y no realmente a la persona. Porque como decía bien mi esposa, es la envergadura, es lo que tú estás sirviendo. Y ese puesto Dios lo ha instituido. Lo leíamos ahorita en Romanos 13, ¿no? Uh-huh. Y me gusta lo que tú haces cuando estás en un trabajo, te hacen entrega de una autoridad. ¿Cómo entregas esa silla a Dios, ¿no? Como diciendo, la autoridad es de parte de Dios y yo la entrego a Dios, esa autoridad que me está dando. Una manera de decirle, yo me siento aquí, pero necesito que tú dirijas a través de mí, ¿no? Yo nada más voy a ser el instrumento, pero esta autoridad realmente viene de parte tuya, ¿no? Y eso la verdad yo te lo aplaudo porque no lo había visto yo en otro lado. Hace poco ocupé una dirección general de un organismo aquí en Hermosillo y recuerdo que una vez estaba yo un poquito en una situación complicada y no sé por qué estaba yo en mi oficina, tenía la puerta cerrada y me siento al lado donde la gente se sienta cuando venía a visitarme. Y cuando me senté en el lugar donde la gente me ve, fue un impacto muy importante para mí porque dije, wow, la gente está viendo esta silla como una silla de autoridad. Y yo me decía, oye, esta silla yo te la entregué, ese lugar yo te lo entregué, no menosprecies lo que yo te he dado y sírveme como yo te serviría a los demás. Y de ese momento yo le pedí perdón a Dios y dije, ¿sabes qué? Es cierto, ese lugar tú me lo entregaste a mí y lo voy a respetar como cualquier persona que lo respete, ¿no? Pero me impresionó mucho porque a veces uno no ve el lugar donde está sentado. El siguiente punto antes de ir al corte, sirviendo a su gente con el ejemplo. Estamos hablando cómo Jesús se ganó la autoridad. ¿Me puedes leer Juan 13:4-17? Ok, lo leemos y nos vamos al corte y vamos a regresar para retomar este punto. Dice Juan 13:14, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que los sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Así que vamos al corte y regresamos para explicar este versículo que acabamos de leer. Esto es vida, puedo respirar, yeah. Un nuevo aire, nuevo palpitar, yeah. Esto que
siento es algo tan real, yeah. En ti soy libre, oh, en ti soy libre y canto. Ahora nunca dejo todo atrás. Mi vida entrego, su amor me da sentido. Cristo mi destino. Pero en mi corazón me haces nuevo en su amor. Tu promesa no fallará. En ti hay libertad, oh. Me rescataste de la oscuridad, yeah. Eres camino, luz y la verdad, yeah. Ahora es cautiva, ahora en libertad. En ti soy libre, oh, en ti soy libre y canto. Ahora nunca dejo todo atrás. Mi vida entrego, su amor me da sentido. Cristo mi destino. Pero en mi corazón me haces nuevo en tu amor. Tu promesa no fallará. En ti hay libertad, oh. Estás escuchando Enseñando Principios, Enfocando Vidas. No te despegues. Continuamos. Ya estamos de regreso y te recuerdo que estamos hablando en esta serie que estamos iniciando el día de hoy, Transforma tu empresa o transformando tu empresa, y tenemos el tema Sirviendo ganas autoridad. Y pues estamos hablando de varios principios, ¿no? Hoy vamos a ver el principio del servicio, estamos tocando este punto importante y queremos aprovechar pues al máximo el tiempo, gracias a los que están acá en Facebook sintonizándonos, pónganos algún mensajito por ahí, saber que están del otro lado escuchando esta enseñanza. Y les voy a leer esta escritura que estábamos viendo en el libro de Juan, capítulo 13, y les voy a leer desde el versículo 4 en adelante para ver esta historia completa. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Ok, dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, y aquí estamos hablando de Jesús en la Santa Cena, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenían en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día, eso me suena como a las mamás, ¿verdad? Algún día entenderás, mijito. El 8 dice: no, dice Pedro, protestó, dice: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dice: si no te lavo, no vas a pertenecerme. Wow. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies. Colérico y sanguíneo, ¿verdad? No solo los pies, exclamó Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entiendes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que los sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante
que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Cuando tú quieres ganar autoridad, tienes que hacer primero lo que tú quieres que ellos hagan. Dice aquí en el 14, dado que yo, su Señor y su Maestro, les he lavado los pies, o sea, primero Él lo hizo, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y luego les dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. La mejor forma que tu gente haga lo que tú quieres que haga, hazlo tú primero. Tú quieres que la gente te ama, ámalos tú primero. Tú quieres que la gente sea perdonadora, perdona tú primero. Quieres que la gente acepte sus errores, acéptalos tú primero. Quieres que la gente pueda servir a los demás, sirve tú primero. Esta es una premisa realmente contraria a lo que a veces nosotros en la autoridad, cuando tienes autoridad, tú quieres que la gente lo haga sin que tú lo hagas y eso realmente no va a funcionar. Y esto, como decía mi esposa, funciona igualito en casa. Cuando yo veo que fallo en algo y le exijo a mis hijos que hagan lo mismo, si yo no lo he hecho, ellos realmente no lo van a hacer, pero lo que yo hago, ellos lo que van a duplicar. El siguiente punto, entendiendo que tú no eres mejor ni más importante a los demás. ¿Me puedes leer la cita Romanos 12:3, por favor? Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Vamos a leer dos citas en este punto, pero fíjate, Romanos 12:3 dice, está diciendo Pablo, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. O sea, él otra vez volvemos al punto de que tú tienes que reconocer que esa autoridad proviene de Dios. Y Pablo tenía muy claro que la autoridad que él tenía provenía de Dios. Y lo dice, pero les advierto, ninguno se crea que mejor de lo que realmente eres. Qué interesante, ¿no? Vamos a leer Marcos 9:33, por favor. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero ellos no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. ¿Qué tal? Qué grueso, no, imagínate que vayas tú con tu grupo de tus mejores amigos. Váyanse ¿no? educando. Sírvale. Ay, no, me encanta Jesucristo. Así deberían de ser los jefes, ¿no? Decir, pero si usted no sirve a los demás, le quito la autoridad, ¿eh? O quiere ser el primero, quiere tener aquí un puesto, entonces sirva a los demás. Ahí sí iban a decir como Pedro, lávame hasta los pies y todo de la cabeza, Señor, no me quites la autoridad que tengo. Pero fíjate qué interesante, Jesús los escucha que venían discutiendo quién iba a ser el más importante de los 12, ¿no? Ya se venían peleando por el hueso. Yo vendría llorando, yo vendría llorando. Ándale, sí. Ándale. Yo vendría llorando porque, se va a ir el maestro, ¿verdad? Dijo que iba a morir, que se va a separar. No, a ver cuándo se vaya. O sea, se estaban peleando por el testamento antes de, ¿no? Fíjate, ya no se moría la que tenía. ¿Dónde he escuchado esos casos yo? Ya sé. Y luego les pregunta, ¿no? Como ellos venían viendo quién era el más importante, que quieren ser el primero, les dice, quien quiera ser el primero, que ya los escuché, ¿quién quiere ser el primero de ustedes? Ahí les voy a decir, debe tomar el último lugar. Imagínate que venían en una fila india, ¿no? Y a lo mejor los primeros se venían peleando, oye, que vete para allá, para el último. Y tienes que servirle a todos los demás. O sea, no solamente tienes que ir en la cola, sino aparte, todos los que vienen enfrente de ti, tú les tienes que servir. Sí. Wow, 2 premisas. Ahora, vamos cerrando con esto. ¿Cómo tú tomas el último lugar en tu empresa? ¿Cómo podrías tomar el último lugar? Algunas ideas te voy a dar. No decidas siempre lo que tú digas, decide mayormente lo que el equipo decida. Entregue y reconoce que los éxitos son del equipo y no son tuyos, porque normalmente en la vida allá afuera, cuando algo sale bien, dices, yo soy
el que hice todo esto, ¿no? Por mí se logró esto, ¿no? No, realmente no es por ti. Es porque Dios te puso en ese lugar de autoridad y tú tienes que reconocer que no es el mejor ni el más importante y los éxitos son del equipo. Mira, déjame te comento algo rapidito. Una vez estuve en un trabajo, tenía mi jefa, y mi jefa presumía cuando le mandaban un reconocimiento y andaba por los pasillos diciendo, miren lo que me gané, miren lo que me mandó el proveedor, miren esto, miren lo otro. Y yo decía, sí, yo hice todo. o sea, y ella anda presumiendo, pero ¿por qué no dice? Es que fue trabajo en equipo, ¿verdad? O sea, a veces hacemos eso, nos ganamos los aplausos de por lo que nuestro equipo está trabajando y jamás se lo reconocemos como jefes, ¿no? Hay una frase que yo he estado implementando en mi vida, le digo a la gente que ha colaborado conmigo, los éxitos son de ustedes y los fracasos son míos. Una manera de decirle, ¿sabes qué? Lo bueno que suceda en este lugar es por ti, lo malo es porque yo lo decidí. Wow. Ahora, ¿cómo sirves a los demás? Interésate por los problemas personales de tus colaboradores. ¿Qué es más importante? ¿Lo que él está haciendo o qué hay detrás de cómo él lo está haciendo? Porque a veces puede llegar un colaborador con un problema personal, familiar, un problema de salud en su familia, un problema de salud con esa misma persona. ¿Cómo va a realizar bien su trabajo si realmente no está bien de salud? O no está bien de salud alguien, o pasó un problema en su casa. Pero cuando tú te interesas por las personas, estás sirviéndolos a ellos. Ahora, capacita a tu gente, invierte en ellos. Hace poco me acuerdo que estábamos tratando en esta misma organización teníamos un equipo de cómputo que realmente teníamos que renovar. Yo podía haber dicho, ¿sabes qué? Compren la computadora y démela a mí primero, ¿no? Le dije, no, claro que no. Désela a mi asistente, désela a la gente que más lo necesita. Ellos son los que necesitan primero y después uno al último. Esa es una forma de que tú puedes liderar a la gente sirviendo a los demás. Entonces, 2 consejos. Toma el último lugar y sirve a los demás. Y al final de cuentas, todo el equipo es el que hace que todo funcione, pues. Te dan una silla de autoridad y tú solo no vas a poder hacer las cosas. O sea, necesitas de la gente. ¿Y cómo vas a tener integrado el equipo? Sirviéndoles a ellos. O sea, ellos están trabajando. En el caso de la casa, tú mujer que me estás escuchando, ¿no? Que eres mamá, que estás ahí. Dios ha puesto una autoridad que es el varón, ¿verdad? Y el varón nos sirve a nosotros también. Sirviéndonos a nosotros está ganando el equipo. ¿Te fijas? Está ganando, está integrando el equipo. Una de las necesidades que nosotros tenemos como mujeres es la seguridad económica y seguridad emocional. Entonces, cuando el varón hace la tarea de que ser un medio de provisión de parte de Dios, nos está sirviendo a nosotros. Y de esa manera, cuando nos da un cariño, cuando nos da una palabra de afecto, entonces, hablando de la autoridad, ¿no? La autoridad sirviendo al equipo. Y entonces nosotros nos integramos como familia y damos más y hacemos que esta empresa funcione mejor. Y Dios te dio el rol de ser cabeza del hogar. Tú quieres ser el primero en tu hogar. Sirve a tu esposa, sirve a tus hijos. Así es. Qué tremendo, ¿verdad? Y con esto vamos a estar ya terminando. No sé, ¿quieres decir algo más? Sí, una frase que encontré hoy en la mañana que me gustó del Papa Francisco. Dice, el verdadero poder es el servir. Wow. Pues ahí tenemos el mensaje del Papa Francisco. Tómelo usted, pónganlo en un cuadro por ahí y hagámoslo realidad, ¿verdad? El verdadero poder es el servir. Y justo de eso estamos hablando. Sirviendo ganas autoridad. Y este es el primer principio que estamos aprendiendo de 7 que vamos a ir estudiando para que usted transforme su empresa. Sea su empresa normal o sea su empresa también normal, que es su casa, ¿verdad? Entonces vamos a transformar nuestra vida como empresarios también. Bueno, con esto lo dejamos el día de hoy. Manténgase conectado para el siguiente programa. Estaremos hablando de otro principio interesante, transformador. Con esto se despide mi esposo, Sergio Olivas, y Dora Ortiz de Olivas. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escuchar
Enseñando Principios, Enfocando Vidas, con los coach de vida Sergio Olivas y Dora Ortiz de Olivas. Los esperamos cada jueves a las 8 de la mañana.